En el instante en que mi cuñada cruzó la puerta de la casa de mi suegra completamente sola, sentí que algo se rompía dentro de mí. No fue miedo. Todavía no. Fue esa extraña sensación que aparece cuando el corazón ya conoce una tragedia antes de que la mente pueda aceptarla. Mis ojos buscaron de inmediato el pequeño cuerpo que siempre caminaba a su lado. El lugar donde normalmente iba tomada de su mano. El espacio donde debía estar mi hija. Estaba completamente vacío. ¿Dónde está Valeria? Pregunté con una voz tan fría que hasta yo misma me sorprendí. Mi cuñada, Daniela, dejó tranquilamente las llaves sobre la mesa del recibidor. Ni siquiera volteó a verme. Parecía más preocupada por acomodarse el cabello que por responder. Respiré profundo. Daniela, ¿dónde está mi hija? Ella sonrió con esa expresión que llevaba años utilizando para hacerme sentir exagerada. Una sonrisa falsa. Cruel. Después respondió con absoluta tranquilidad. Ay, creo que la olvidé en la plaza comercial. Durante varios segundos nadie habló. Sentí que el aire desaparecía. Miré a mi suegra, Graciela, que estaba sirviendo café como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Levantó los hombros y dijo con total calma. No exageres, seguramente alguien la encontrará. Y entonces, Daniela soltó una carcajada. No era una risa nerviosa. No era culpa. Era diversión. Como si hubiera esperado todo el camino para reírse en mi cara. Tal vez así aprenda que no todo gira alrededor de ella. Aquellas palabras me atravesaron el pecho. En ese instante entendí algo que llevaba años negándome. Nunca había sido un accidente. Jamás. Cada comentario humillante. Cada comparación. Cada vez que ignoraban a mi hija. Cada ocasión en que la hacían sentir invisible. Todo había sido planeado. Habían dejado sola a una niña de apenas 5 años en un enorme centro comercial. Y lo encontraban divertido. Lo que ocurrió después cambiaría nuestras vidas para siempre. Las 3 horas que Valeria pasó llorando junto al módulo de información. La denuncia que presenté días después. Y el secreto que salió a la luz apenas un mes más tarde. Fueron suficientes para destruir una familia que durante años había fingido ser perfecta. Pero antes de contar todo eso, necesitas conocer quién era yo. Me llamo Lucía Hernández. Tengo 33 años. Trabajo como auxiliar administrativa en una pequeña empresa de transporte durante el día. Por las noches llevo la contabilidad de 2 pequeños negocios del barrio para poder pagar la renta. Vivo con mi hija Valeria en un modesto departamento de 2 habitaciones en Guadalajara. Nuestro balcón está lleno de plantas medio secas porque siempre olvido regarlas. Tenemos una vieja cafetera que hace demasiado ruido. Un sofá heredado de mi abuelo. Y una colección de tazas diferentes que he ido comprando en mercados sobre ruedas cada vez que sentía que necesitaba empezar de nuevo. Nunca fui una mujer conflictiva. Al contrario, siempre fui la persona que pedía perdón incluso cuando no había hecho nada. Mi madre decía que una buena mujer mantenía unida a la familia sin importar cuánto tuviera que soportar. Y yo crecí creyendo esa mentira. Mi esposo, Arturo, murió cuando Valeria tenía apenas 2 años en un accidente carretero mientras regresaba de Monterrey. Desde entonces aprendí a hacerlo todo sola. Nunca pedí ayuda. Porque cada vez que lo hacía, mi suegra encontraba la forma de recordarme que, según ella, su hijo habría tenido una vida mejor con otra mujer. Daniela tampoco perdía oportunidad. Siempre encontraba una forma elegante de humillarme. Si conseguía un aumento en el trabajo, ella presumía el automóvil nuevo que acababan de comprar. Si lograba ahorrar un poco de dinero, aparecía mostrando fotografías de sus vacaciones en Cancún. Todo era una competencia, aunque yo jamás hubiera querido participar. Su hijo, Mateo, tenía 7 años. Era el orgullo absoluto de la familia. Todo giraba alrededor de él. Sus partidos de fútbol, sus calificaciones, sus cumpleaños, sus regalos. Cada conversación terminaba hablando de Mateo. Mientras tanto, Valeria apenas existía para ellos. Claro, nos invitaban a reuniones familiares. Salíamos en las fotografías. Nos saludaban con abrazos delante de los demás. Pero bastaba que mi hija hablara un poco más fuerte, que hiciera una pregunta, o simplemente que alguien le prestara atención durante unos minutos, para que las sonrisas desaparecieran. Yo lo veía. Siempre lo vi. Muchas veces pensé en dejar de visitarlos. Pero luego observaba a Valeria jugando feliz con su primo y me convencía de darle otra oportunidad a la familia. Me repetía una y otra vez que algún día todo cambiaría, que el tiempo suavizaría las cosas. Me equivoqué. No mejoraron. Empeoraron. Todo comenzó un viernes por la tarde. Mateo estaba por terminar el ciclo escolar y mi suegra decidió organizar una gran comida familiar para celebrar que había obtenido el primer lugar de su clase.
Decoró toda la casa con globos azules. Mandó hacer un enorme pastel. Incluso contrató un fotógrafo para capturar ese momento tan importante para la familia. Debí entender desde ese instante que algo no estaba bien. Pero fui. Porque Valeria insistió durante toda la semana. Ella adoraba pasar tiempo con su primo. Creía que él era su mejor amigo. Esa mañana eligió con muchísimo cuidado su vestido favorito. Era uno color lavanda con pequeños bordados de flores. Se miró varias veces al espejo. Después me preguntó si se veía bonita. Le dije que era la niña más hermosa del mundo. Y sonrió. Esa sonrisa todavía vive dentro de mí. La comida comenzó tranquila. Todos fingían ser una familia feliz. Había música, risas. El aroma de la barbacoa recién preparada llenaba el patio. Mi suegra iba de mesa en mesa presumiendo las medallas escolares de Mateo. Daniela no dejaba de tomar fotografías. Mientras tanto, Valeria permanecía sentada a mi lado dibujando en una pequeña libreta. De vez en cuando levantaba la mirada para observar a su primo. Lo admiraba profundamente. No sentía envidia. Solo esa inocencia con la que los niños creen que todo el mundo puede quererlos. Después del postre, Daniela anunció con entusiasmo: voy a llevar a Mateo al centro comercial para comprarle el regalo que le prometí. Todos comenzaron a hablar del tema. Entonces Daniela se inclinó hacia Valeria con una enorme sonrisa. ¿Quieres venir con nosotros? Podemos comprar un helado antes de regresar. Los ojos de mi hija brillaron inmediatamente. Se volvió hacia mí. ¿Puedo ir, mamá? Mi corazón dijo que no. Fue una sensación rápida, intensa, como si algo dentro de mí gritara que la detuviera. Pero alrededor de la mesa todos sonreían. Mi suegra incluso comentó: hace mucho que no pasan tiempo juntos. Guardé silencio. Apagué esa pequeña voz que intentaba protegerme. Y cometí el peor error de mi vida. Está bien, mi amor, pero regresen pronto. Valeria corrió hacia mí. Me abrazó con fuerza. Su cabello todavía olía al champú de fresa que habíamos usado esa mañana. Después tomó la mano de Daniela. Los vi salir por la puerta principal. Y sin saberlo, acababa de ver a mi hija por última vez antes de que el infierno comenzara. La puerta de la casa volvió a cerrarse. Durante algunos minutos intenté convencerme de que todo estaba bien. Recogí los platos de la mesa. Ayudé a mi suegra a guardar la comida. Incluso fingí interés mientras ella hablaba sobre las vacaciones que Daniela estaba planeando para el verano. Pero mi mirada seguía regresando al reloj de la cocina. Habían pasado 40 minutos. Después 1 hora. Luego 1 hora y 20. Saqué el teléfono. Le envié un mensaje a Daniela. No respondió. La llamé. Buzón de voz. Volví a marcar. Nada. Otra vez. Silencio. Un peso comenzó a instalarse en mi pecho. Ya no podía quedarme sentada. Justo cuando estaba por salir para buscarlas, la puerta principal se abrió. Daniela entró caminando con absoluta tranquilidad. Traía varias bolsas de compras. Sonreía. Pero Valeria no estaba con ella. Todo lo demás ya lo conocen. Aquellas palabras. Ay, creo que la dejé en la plaza. Y las risas. No necesito repetirlas. Lo importante fue lo que ocurrió dentro de mí. Durante 5 segundos el mundo pareció detenerse. No grité. No lloré. No discutí. Algo mucho más peligroso sucedió. La mujer que durante años había soportado humillaciones desapareció. En su lugar nació alguien completamente diferente. Tomé mi bolso, las llaves del automóvil, y salí sin mirar atrás. Mientras conducía hacia la plaza comercial apenas podía respirar. Solo repetía una oración una y otra vez. Por favor, que esté bien. Cada semáforo parecía eterno. Cada minuto era una tortura. Cuando finalmente llegué corrí hasta el módulo de atención al cliente. Y allí estaba, sentada en una silla azul de plástico, con las piernas colgando, abrazando a un pequeño perrito de peluche que una empleada le había regalado para tranquilizarla. Su vestido estaba manchado con un poco de helado de vainilla. Más tarde descubrí que una trabajadora la había llevado por varias tiendas intentando distraerla mientras esperaban que alguien fuera por ella. Valeria llevaba casi 3 horas completamente sola. Cuando levantó la vista y me vio, no lloró de inmediato. Primero caminó lentamente hacia mí, como si necesitara comprobar que realmente era yo. Después escondió su rostro contra mi pecho. Y entonces, todo el miedo que había guardado durante horas salió convertido en un llanto imposible de detener. La abracé con todas mis fuerzas. En medio del pasillo, sin importar que decenas de personas nos observaran, una joven empleada llamada Fernanda se acercó con una botella de agua. Tenía los ojos rojos. Ella también había llorado con mi hija. Fue muy valiente, me dijo en voz baja. Al principio estaba segura de que su tía volvería por ella.
Hizo una pausa antes de continuar. Después empezó a preguntarme si tal vez se había portado mal. Sentí que el corazón se me rompía. Fernanda siguió hablando. Cada media hora preguntaba exactamente lo mismo. ¿Ya viene mi familia? Y cada vez le costaba más creer la respuesta. Le agradecí una y otra vez. Nunca olvidaré la bondad con la que aquella desconocida protegió a mi hija cuando su propia familia decidió abandonarla. Antes de salir compré un jugo y unas galletas para Valeria. No había probado bocado desde la comida familiar. Durante el camino de regreso permanecimos en silencio. La lluvia comenzaba a caer sobre Guadalajara. Solo se escuchaban los limpiaparabrisas. Faltaban pocos minutos para llegar al departamento cuando Valeria habló, con esa sinceridad que solo tienen los niños. Mamá. Sí, mi amor. La tía Daniela me dejó ahí porque quería hacerlo, ¿verdad? Mis manos apretaron el volante. Quería mentir. Quería protegerla. Pero también sabía que los niños perciben la verdad mucho antes que los adultos. ¿Por qué piensas eso? Ella miró por la ventana. Porque cuando se fue, estaba sonriendo. Sentí un nudo en la garganta. No fui capaz de responder inmediatamente. Finalmente acaricié su cabello. No sé por qué hizo eso. Pero sí sé una cosa. Nunca volveré a dejar que alguien te haga daño. Valeria respiró despacio. Después tomó con fuerza el perrito de peluche. Sabía que tú ibas a regresar por mí. Siempre regresas. Aquellas palabras fueron suficientes para hacerme llorar por primera vez. Esa misma noche la acosté temprano. Se quedó dormida abrazando al pequeño peluche. Al día siguiente regresé sola a la plaza. Busqué a Fernanda. Pagué el juguete que le había regalado a mi hija y le agradecí nuevamente todo lo que había hecho. Cuando Valeria despertó, creyó que el perrito era un regalo de la tienda. Decidió llamarlo Asterisco Canela. Hasta el día de hoy todavía duerme con él. Lo que nunca ocurrió fue una disculpa. Ni esa noche. Ni al día siguiente. Ni durante toda la semana. 3 días después recibí un mensaje de mi suegra. Solo decía: Asterisco, estás exagerando. La niña nunca estuvo en verdadero peligro. Asterisco. Eso fue todo. Ni una sola palabra de arrepentimiento. Daniela ni siquiera escribió. Como si nada hubiera pasado. Yo tampoco respondí. Pero sí empecé a trabajar. Conseguí una cita con una psicóloga infantil especializada en traumas emocionales. Escribí absolutamente todo lo sucedido. Hora por hora. Minuto por minuto. Guardé cada llamada ignorada. Cada mensaje. Cada captura de pantalla. Solicité oficialmente a la administración de la plaza una copia del registro donde aparecía el momento exacto en que Valeria había sido encontrada sola y el horario en que yo la recogí. Todavía no sabía exactamente para qué serviría toda esa información. Solo tenía una certeza. Algún día la necesitaría. Durante casi un mes guardé silencio. Mientras tanto mi suegra comenzó a insistir. Primero con mensajes amables. Después con llamadas. Finalmente empezó a enviar familiares para convencerme de olvidar todo. Todos repetían la misma frase. La familia no debe pelear por estas cosas. Pero nadie hablaba de la niña abandonada. Solo les preocupaba que las reuniones familiares ya no fueran iguales. Unos días después Daniela envió un sobre dirigido a Valeria. Dentro había 500 pesos y una tarjeta deseándole feliz cumpleaños. Como si el dinero pudiera comprar el perdón. Como si unos billetes fueran suficientes para borrar horas de terror. Deposité ese dinero en la cuenta de ahorro de mi hija. Jamás respondí. 2 semanas más tarde recibí una carta escrita por mi suegra. La leí una sola vez. No había disculpas. No mencionaba el sufrimiento de Valeria. No reconocía lo ocurrido. Solo decía que yo estaba destruyendo a la familia y que era mi obligación arreglar el problema. Sonreí. Fui a la cocina. Encendí un cerillo. Y vi cómo aquella carta se convertía lentamente en cenizas sobre el fregadero. Ese mismo día hice la llamada que cambiaría todo. Pocas personas conocen un detalle sobre mi trabajo. Además de llevar la contabilidad de pequeños negocios, durante varios años colaboré con una empresa dedicada a auditorías administrativas. Aprendí cómo se construye un expediente sólido, cómo se conserva una prueba, y cómo pequeños documentos separados pueden formar una verdad imposible de negar. Durante aquellas semanas había preparado exactamente eso. Un expediente. Mi primera llamada fue a la administración corporativa de la plaza comercial. Expliqué detalladamente todo lo ocurrido. Les proporcioné la fecha, la hora, el número del reporte elaborado por Fernanda. La persona que me atendió confirmó que existía un informe completo del incidente. Incluía declaraciones de empleados, horarios y las cámaras de seguridad. Aquella información sería decisiva más adelante.
Mi segunda llamada fue para la licenciada Alejandra Ramos, la abogada que había contratado años atrás para resolver un conflicto relacionado con un pequeño negocio. Le conté absolutamente todo. Escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé permaneció unos segundos en silencio. Después habló con absoluta firmeza. Lucía, lo que hicieron no fue una broma. Fue poner en riesgo a una menor de edad. Además, existen testigos que escucharon cómo tu suegra sabía perfectamente lo ocurrido y decidió no hacer nada. Respiré profundamente. Ella continuó. Podemos solicitar medidas legales para impedir cualquier contacto con Valeria. También existe la posibilidad de iniciar un procedimiento civil por el daño emocional causado. Miré la carpeta llena de documentos que llevaba semanas preparando. Por primera vez en muchos años. Sentí que ya no era la mujer que siempre pedía perdón. Licenciada, quiero hacerlo. Quiero llegar hasta el final. La notificación legal llegó un jueves por la mañana. Lo supe porque exactamente 40 minutos después sonó mi teléfono. Era Daniela. Desde aquella tarde en la plaza comercial no había intentado comunicarse conmigo. Contesté. Su voz temblaba. Nunca la había escuchado así. Lucía, ¿qué significa todo esto? Miré por la ventana del departamento antes de responder. Significa exactamente lo que dice el documento. Hubo unos segundos de silencio. ¿Hablas en serio? Respiré despacio. Empecé a hablar en serio el día que encontré a mi hija sola, llorando entre desconocidos. Ella intentó justificarse. Yo nunca pensé que... La interrumpí inmediatamente. No digas que no pensaste. Pensaste. Decidiste. Te fuiste. Y después te reíste. Valeria me contó que sonreías mientras caminabas hacia la salida. Una niña de 5 años fue capaz de verlo. No insulté. No levanté la voz. No hacía falta. Del otro lado del teléfono solo se escuchaban sus lágrimas. Por primera vez, no sentí absolutamente nada. Ni satisfacción. Ni deseo de venganza. Ni culpa. Solo una tranquilidad enorme. Como cuando finalmente dejas de cargar algo demasiado pesado. Tengo que colgar. Y terminé la llamada. Lo que descubrí durante las semanas siguientes fue algo que jamás imaginé. El esposo de Daniela, Ricardo, desconocía completamente la verdad. Ella únicamente le había contado que la reunión familiar terminó en una discusión. Jamás mencionó que había abandonado a una niña pequeña. Cuando recibió la notificación judicial leyó cada página cuidadosamente. Después llamó al despacho de la licenciada Alejandra para confirmar las fechas. Los horarios. Los documentos. Las pruebas. Todo coincidía. Aquella noche enfrentó a Daniela. Le pidió que negara lo sucedido. No pudo hacerlo. Ricardo adoraba a su hijo Mateo. Era un padre extremadamente protector. No podía comprender cómo la mujer con la que compartía su vida había sido capaz de dejar sola a otra niña indefensa durante horas. 3 semanas después abandonó la casa. Nunca celebré esa separación. No era mi objetivo. Yo no había luchado para destruir un matrimonio. Había luchado para proteger a mi hija. Las consecuencias pertenecían únicamente a las decisiones que Daniela había tomado. Mientras tanto, la vida de mi suegra comenzó a cambiar de otra manera. Durante años había construido una imagen perfecta. Era conocida en la parroquia. Participaba en actividades comunitarias. Todos la describían como una mujer amable y generosa. Pero la verdad tiene una extraña costumbre. Siempre encuentra el camino para salir. Poco a poco la historia empezó a conocerse. Primero entre algunos vecinos. Después entre familiares. Más tarde llegó hasta personas de la iglesia. Nadie la enfrentó directamente. Pero las invitaciones dejaron de llegar. Las reuniones comenzaron a hacerse sin ella. Las llamadas se volvieron cada vez menos frecuentes. Una tarde incluso le pidieron que dejara temporalmente la coordinación de un grupo de apoyo mientras la situación familiar se aclaraba. Ella siempre creyó que la reputación protegía a las personas. Descubrió demasiado tarde que también podía convertirse en una prueba de lo ocurrido. 5 meses después decidí escribirle una última carta. No había rabia. No había insultos. Solo verdad. Le conté que durante años soporté desprecios creyendo que algún día me aceptaría. Que confundí el sacrificio con el amor. Que pensé que callar mantenía unida a la familia. Hasta que escuché a mi hija preguntarme una noche. Mamá, ¿soy una niña mala? Le expliqué que esa pregunta había cambiado mi vida para siempre. Porque ningún niño debería dudar de su propio valor por culpa de los adultos. También escribí algo más. No te odio. Solo dejé de esperar que fueras la madre y la abuela que imaginé durante tantos años. No pedí respuesta. No escribí remitente. Simplemente cerré ese capítulo. Hoy han pasado varios meses desde entonces. Valeria continúa asistiendo cada 15 días a terapia.
Regresa feliz contando los juegos que inventó con la psicóloga. Últimamente dibuja parques, árboles, Casas con las puertas abiertas. y personas tomadas de la mano. La psicóloga dice que esos dibujos muestran que vuelve a sentirse segura. Canela, el pequeño perrito de peluche, sigue acompañándola todas las noches. Lo acomoda cuidadosamente sobre su almohada antes de dormir. Algunas mañanas también lo guarda en la mochila porque, según ella, hay días en que los abrazos extras ayudan. Hace poco volvió a preguntarme por mi suegra. No preguntó cuándo la veríamos. Solo quiso saber una cosa. ¿La abuela alguna vez nos quiso? Pensé durante varios minutos. Después respondí con toda la honestidad posible. Creo que quería la idea de tener una familia perfecta, pero nunca supo amar a las personas reales que tenía delante. Valeria permaneció callada. Luego sonrió con tristeza. Qué feo debe sentirse vivir así. Asentí lentamente. Sí, muy feo. Nuestra vida todavía no es perfecta. Hay días difíciles. En ocasiones, cuando entramos a un centro comercial muy lleno, Valeria aprieta con fuerza mi mano. Si salgo un momento de una habitación, todavía me busca con la mirada. Las heridas profundas necesitan tiempo. Pero ahora las enfrentamos juntas. Sin miedo. Sin silencio. Una conversación antes de dormir. Una sesión de terapia. Un abrazo. Un paso a la vez. Con el tiempo entendí algo muy importante. Aquella mujer que quemó la carta en la cocina no era una mujer vengativa. Era una madre que llevaba demasiados años callando. Y finalmente comprendió que guardar silencio también era una decisión. Proteger a Valeria nunca fue una elección complicada. Era la única opción posible. Existe una crueldad muy particular en utilizar a un niño para castigar a un adulto. En convertir la inocencia en un instrumento de poder. Daniela creyó que lastimando a mi hija terminaría lastimándome a mí. Y tenía razón. Lo consiguió. Lo que jamás imaginó fue que ese mismo dolor terminaría dándome la fuerza que durante años me había faltado. Aquel día dejé de preguntarme quiénes eran realmente. Por fin los vi tal como siempre habían sido. Y una vez que conoces la verdad, ya no puedes volver a fingir. Mi suegra me pidió que reparara la familia. Hoy puedo responderle con absoluta tranquilidad. Yo no destruí esa familia. Solo dejé de sostener una mentira que llevaba demasiado tiempo derrumbándose. Y quiero terminar diciendo algo para cualquiera que esté leyendo esta historia mientras intenta convencerse de soportar un poco más. El amor verdadero nunca exige sacrificar la seguridad de un hijo. El perdón puede llegar algún día. O quizá nunca llegue. Eso también está bien. Porque el perdón es un regalo. Jamás una obligación. El domingo pasado Valeria insistió en preparar el desayuno conmigo. Hicimos hot cakes. Ella acomodó 5 fresas formando un corazón sobre el mío. Después sonrió y dijo: ahora sí parece un desayuno feliz. Miré nuestro pequeño departamento. Las plantas que poco a poco empezaban a revivir. El viejo sofá. Canela descansando sobre una silla. Y comprendí algo. No necesitábamos una familia perfecta. Solo necesitábamos un hogar donde nadie volviera a sentir miedo. Y eso, por fin, ya lo teníamos.